Todo el mundo está diciendo que Spider-Man Across the Spider-Verse es la mejor película del arácnido, incluso mejor que Spider-Man Into the Spider-Verse, su predecesora, que para muchos hasta el momento ostentaba ese puesto. Yo no sé si es mejor, diría que a nivel de guión creo que es un pelín mejor, está un pelín mejor escrita la primera parte, pero sin duda es un absoluto peliculón. Una historia desgarradora y una estética brutal. Todos y cada uno de los universos que visitamos es precioso, con un estilo de animación completamente distinto, cada uno es único. Y es eso, en el apartado visual es que esta peli no puede ser mejor. Es una película que te tiene las 2 horas que dura agarrado al sillón, con los ojos como platos, porque no quieres perderte ni un solo frame, y es que está repleta de detalles, de easter eggs, de imágenes épicas y memorables que la convierten en una película para verla una y mil veces. De hecho, estoy deseando que salga en digital para poder verla parando frame por frame, buscando todos los easter eggs, todos los detalles que tiene, y a lo mejor hasta hago otro vídeo de aquí a 2 o 3 meses cuando salga en digital. Me ha parecido una película brutal, muy diferente a la primera, pero con muchas cositas interesantes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, mis fans de Marvel? Mi nombre es Kevin Stolen, bienvenidos a un nuevo vídeo de Stolen TV. Hoy voy a estar comentando, con spoilers por supuesto, la nueva película de Sony y Marvel, Spider-Man Across the Spider-Verse. Una película que, como ya os he adelantado en la intro, me ha encantado, me ha parecido preciosa, la historia está muy bien desarrollada. Aunque para mí no llega al nivel de la primera parte, creo que es una muy buena secuela, es el Imperio contraataca de esta franquicia totalmente, además, porque tiene te deja con esa sensación agridulce, ¿no? De que todo se ha ido de madre, y además acaba en un punto súper álgido. De hecho, yo me quedé así en el cine, que estaba viendo que iba a acabar la película y era como, no, va a acabar aquí, que ahora es cuando se está empezando a poner interesante de verdad. Pues sí, acaba ahí y tiene mucho sentido, porque al final esto es una película que se ha dividido en 2 partes, y yo personalmente no puedo esperar al próximo marzo para ver la continuación y desenlace de esta historia, aunque no creo que sea la última película del Spider-Verse. En esta película vemos como Miles ha evolucionado como Spider-Man, ya está totalmente asentado como el hombre araña de su universo, tiene un traje nuevo, ya lleva un tiempo ejerciendo como Spider-Man, es mucho más maduro y ya domina a la perfección sus habilidades, como pudimos ver al final de la primera parte. Miles está bien, parece que ha encontrado el equilibrio, se siente a gusto como Spider-Man. Pese a que evidentemente ser Spider-Man le resta tiempo para estar con su familia y para dedicárselo al instituto, sigue manteniendo buenas notas, como vemos al principio de la película, es decir, que más o menos lo va pudiendo cargar con todo, pero al mismo tiempo siente como mucha nostalgia y echa de menos a esos amigos que hizo durante la primera parte. En especial a la Spider-Woman de Gwen Stacy, la cual en esta película adquiere un nuevo estatus, y es que prácticamente es la protagonista principal junto a Miles Morales. De hecho, la película empieza en su universo y conseguimos profundizar un poquito más en su historia, ¿no? En cómo es su día a día como Spider-Man, qué son las cosas que le ha marcado, cómo llegó a convertirse en Spider-Man. Vemos la muerte de su Peter Parker, que recibía recibía bullying por parte de lo que me ha parecido, ahora no estoy seguro, pero me ha parecido escuchar que la persona que le hacía bullying en un primer momento he pensado que era Flash Thompson, pero no, es Ned Leach, diría, porque le dice, Ned, no te metas con él, no sé qué, lo cual es un girito interesante, viniendo del Spider-Man del UCM, el cual su mejor amigo es Ned Leach. Y vemos como Peter, para intentar, que sabe perfectamente que Gwen es Spider-Woman, para intentar ser él también especial, se toma una especie de suero que parece convertirlo en el lagarto, lo que acaba terminando con su vida y provocando un trauma enorme en Gwen, y también lo que provoca que se distancie con su padre, porque al final su padre, como ya sabemos, el padre de Gwen Stacy es el capitán Stacy de la policía de Nueva York, piensa que ha sido Spider-Woman la causante de la muerte del amigo de su hija, por lo que inicia una cruzada para detenerla a toda costa. Este conflicto, este distanciamiento entre Gwen y su padre, es lo que provoca que Spider-Woman se una a esta sociedad arácnida que ha formado Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099, y es que va a un museo a enfrentarse con un buitre
que parece venir de otra dimensión. Es un buitre al cual denominan como renacentista, lo cual hace que podamos asumir que ese buitre pertenece al universo de los cómics del 1602, esa colección de cómics de Marvel que está ambientada en el Renacimiento. Mientras se está enfrentando a él, aparecen tanto Miguel O'Hara como Jessica Drew, que le ayudan a detenerlo, y conocemos pues el porqué de esta sociedad arácnida, y es que, tal y como yo he entendido, a partir de los eventos acontecidos en Spider-Man Into the Spider-Verse, este primer contacto con el Spider-Verso, y luego también alimentado por lo que pasó en No Way Home, porque menciona también Miguel O'Hara al nerd del universo 1999 y al Doctor Strange, todo eso ha provocado que haya, yo creo que también, aunque no lo mencionan, también lo acontecido en la serie de Loki, que desata el multiverso, todo eso ha provocado que distintos villanos de Spider-Man estén intercambiando universos. Y claro, esto es una revelación brutal, porque le da sentido, y mira que es increíble, y ahora voy a ir a un punto que creo que es muy interesante destacar, le da sentido a que el buitre aparezca al final de Morbius. ¿Os acordáis? Los que hayáis visto Morbius, siento si no habéis visto Morbius, esto va a ser spoiler de la película. Al final de la película vemos que el buitre de Michael Keaton, el del UCM, de golpe está en la cárcel y aparece en el universo de Morbius, y no recuerda exactamente por qué, y todos nos quedamos como, ¿qué sentido tiene? Si en Spider-Man No Way Home lo que nos dicen es que Peter atrae villanos de otras dimensiones, ¿por qué el villano de esta dimensión se va a otra? Y con esto le intentan dar una explicación, es que esos eventos, tanto el evento ocurrido en Spider-Man Into the Spider-Verse como lo ocurrido en No Way Home, provocan un desajuste en el multiverso arácnido que hace que villanos de Spider-Man de una dimensión pues sean trasladados a otras sin saber cómo ni por qué. Y digo que todo esto es importantísimo no solo porque le hayan dado sentido o hayan justificado lo que pasa al final de Morbius, que no tenía mucho sentido, sino porque, perdonadme la palabra, los cabrones de Sony van a conseguir darle sentido a todo su universo con estas películas de el Spider-Verse de animación, lo cual a mí se me antojaba imposible, porque por una parte veíamos como que Sony no tenía muy claro hacia dónde quería tirar con su universo arácnido, muchas idas y venidas, que si Morbius, que si Venom, que si ahora Kraven, que si el muerto, no sabías muy bien lo que estaban construyendo. Por otra parte te hacen el Spider-Verse de animación, que a mí, pese a que a la primera película me encantó, antes de verla yo tenía sentimientos encontrados, porque yo tengo claro que quiero ver un Spider-Verse, pero me preocupaba que este Spider-Verse de animación se cargase un Spider-Verse live action, que yo creo que sería lo más guapo de ver. Pero al final me da la sensación de que esto solo es el comienzo, y que esta trilogía de animación va a acabar desencadenando en un Spider-Verse live action que esté conectado, porque al final todos los universos están conectados. Y esto lo vemos en esta película, en cómo integran las historias live action con las historias de animación creadas para esta franquicia, como las historias de animación que ya habíamos visto antes en series de televisión. Y creo que es ahí hacia donde va esta franquicia. Vamos a tener una trilogía de Spider-Verse animado que, según mi teoría, va a desembocar en una película live action del Spider-Verse. En esta película ya hemos empezado a ver yo tenía dudas, ¿no?, de cómo lo iban a hacer, si iban a hacer unos en animación, unos en acción real. En esta película ya hemos visto que funciona perfectamente, porque tenemos varios cameos en acción real, que ya comentaremos porque son espectaculares, sobre todo uno, que a mí personalmente cuando lo he visto en el cine me ha volado la cabeza. Pero creo que va hacia ahí, no creo que en la próxima película, creo que en la próxima película que veremos el año que viene van a salir Tobey, Andrew y Tom Holland, seguro, no sé si como versión animada o como versión live action, yo diría que después de lo que hemos visto en esta película saldrán como versión live action, pero no creo que ahí se acabe el Spider-Verse. Creo que la próxima película va a cerrar esta historia de Miles Morales y va a desembocar en un conflicto mayor que involucre a más Spider-Man y nos derive a una película live action del Spider-Verse donde ya Tom, Andrew y Tobey sean los principales protagonistas, quizá también con este Miles Morales o con otro, no lo sabemos, pero estoy segurísimo, al menos esa es mi teoría, que ese es el camino que quiere tomar Sony, y me parece súper inteligente, porque esta franquicia ha sido un pelotazo, y con razón, porque son muy buenas películas, no están triunfando porque sí, y al final ese es el camino, es el lugar a donde querían llegar, hacer un Spider-Verse, conectarlo todo, que tenga sentido su universo, sin perder la coherencia del Spider-Man de Tom en el UCM.
Y creo que eso lo van a conseguir a través de esta trilogía de Miles Morales, del Spider-Verse, que desemboque en un conflicto mayor, como os decía, en el que tendremos otro villano que yo, vamos, si yo tuviese que elegir sería Morlun, igual que en el cómic, Morlun y su familia de vampiros, que son los villanos principales del Spider-Verse. Es increíble cómo Sony ha dado con la tecla perfecta con esta trilogía, tanto en lo estético, son buenas películas, y además están sabiendo conectar lo que era lo más difícil de todo, que es conectar y darle coherencia a su universo cinematográfico sin perder la coherencia que tiene el Spider-Man de Tom respecto al UCM. Me parece genial, creo que Sony lo está haciendo perfecto, y de una manera... porque las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Se pueden hacer, intentar conectar las cosas y que sea de forma barata y sin sentido. Pero creo que lo están haciendo de una forma que tiene mucho sentido, que es muy épica y que al final pues nos está ofreciendo unos productos de muchísima calidad, que al final es lo que queremos los fans. Hablando ya más en profundidad de lo que trata esta película, así como la primera parte trataba la idea de que cualquiera puede ser Spider-Man, que al final cualquiera es el que puede estar debajo de la máscara y que lo que importa es que seas capaz de marcar la diferencia, de hacer lo que sea por ayudar a los demás. Esta película va más allá, ya tenemos a Miles establecido, como decíamos, como Spider-Man, ya ha asumido que cualquiera puede llevar la máscara, que él es capaz de marcar la diferencia, pero ahora se encuentra ante un conflicto mayor, y es que al conocer a Miguel O'Hara y a esta sociedad arácnida, se da cuenta de que no tenemos libre albedrío, de que al menos lo que defiende Miguel O'Hara es que nuestro futuro ya está predeterminado, ya tenemos un destino cerrado y hay una serie de acontecimientos que tienen que acontecer sí o sí y que no podemos evitar, porque si lo hacemos corremos el riesgo de destrozar el multiverso. Un argumentario de Miguel O'Hara que me ha recordado mucho al de aquel que permanece en Loki. Al final está defendiendo lo mismo. Tenemos que seguir la sagrada línea del tiempo, porque si no, lo que provocas es el caos. Y eso, aparte de ser muy interesante, choca completamente con lo que realmente es Spider-Man, porque Spider-Man es pura esperanza, es no darse nunca por vencido. Evidentemente aceptas que no siempre puedes salvar a todo el mundo, pero Spider-Man siempre va a intentar salvar a todo el mundo. Por eso me gusta este enfrentamiento entre Spider-Man 2099 y el Spider-Man de Miles, porque realmente Miles está representando 100% lo que es ser Spider-Man. En cambio, Miguel O'Hara parece que se aleja de la idea del superhéroe un poco por pensando en el bien común, y realmente es una idea que él dice que sí, él provocó la destrucción de ese universo al que él viajó para tener una familia, pero realmente es un algoritmo, es algo que no puede respaldar, que no puede asegurar al 100% que vaya a ser así. En cambio, Miles defiende que ¿por qué? Que él se ha pasado toda la vida, él se pasó pensando que no podía ser Spider-Man, y ahora que ha conseguido ser Spider-Man, le van a decir lo que tiene que hacer, como llevan toda la vida haciendo. No, él cree que él tiene que hacer las cosas a su manera y que él es el que decide su propio destino, lo cual está súper bien y es 100% Spider-Man. El conflicto realmente es que Miguel O'Hara le dice a Miles que todo capitán de la policía cercano a Spider-Man llega a un punto en el que muere intentando salvar a un niño de unos escombros en una batalla con su némesis. Por lo tanto, su padre va a morir, lo cual es algo que no se puede evitar. Pero yo creo que después de lo que conocemos al final de la película, sí que se puede evitar. Pero bueno, ya lo comentaremos porque el final de la película tiene mucha tela. Entonces, claro, Miles se niega a aceptar que tiene que dejar morir a su padre para no alterar el multiverso. Él cree que puede hacerlo, puede salvar a su padre, y no por eso va a dejar de ser Spider-Man o de tener la responsabilidad que tiene. Al final, lo que nos diferencia es lo que hacemos, lo que creemos, lo que promulgamos como personas. Y sí que es verdad que ciertas situaciones trágicas o derrotas nos pueden hacer aprender y mejorar, pero no tiene por qué ser así. También podemos hacer las cosas bien, que nos salgan bien, y aún así pues seguir siendo un superhéroe íntegro que lucha por los demás y que es fiel a sus creencias. El personaje de Miguel O'Hara, la verdad es que me ha gustado mucho, y eso que me ha caído fatal, pero creo que eso está genial, porque al final es lo que busca la película, es el líder de la sociedad arácnida, el líder del grupito multiversal de Spider-Mans, y con su actitud, con lo que él promulga, con lo que pretende, está demostrando ser el menos Spider-Man de todos, y eso es muy interesante. No empatizas con él y te da rabia durante toda la película, y es precisamente lo que yo creo que querían los directores de esta película, así que está muy bien construido.
Creo que es literalmente el villano de esta película, veremos, porque yo creo que de cara al final de la próxima tendrá un giro y se acabará posicionando del lado de Miles. No lo sé, yo creo que Miles y sus nuevos aliados conseguirán convencerle de que estaba equivocado y que ser Spider-Man no es eso. Ser Spider-Man es tener la responsabilidad de hacer lo necesario para salvar a la mayoría, pero aún así no debes dejar de intentar de ayudarlos a todos, porque eso es lo que Spider-Man hace. Pero bueno, en definitiva creo que es un personaje que está muy bien construido como el villano de esta película. Si antes os decía que para mí esta no llega a nivel de guión a ser tan buena como la primera parte, es porque no tienen tanta importancia los otros Spider-Man. Se centra más en la historia de Miles y de Gwen y en presentarte tanto al villano de esta peli como es el Spider-Man 2099 como al villano que tendremos en la próxima película, que es La Mancha, que ahora hablaremos de él. Pero bueno, no está mal, es una película distinta, que tiene unas ambiciones distintas a la primera, pero yo personalmente disfruté mucho más pues conociendo la historia de todos los Spider-Mans que aparecen en la primera película. Además tienen más tiempo en pantalla, consigues empatizar más con ellos, son personajes a los que les cogen mucho cariño, y en esta película realmente nos han engañado un poco, porque nos han vendido, sí, aparecen muchísimos Spider-Mans, pero nos han vendido que si las figuras, no sé qué, que si el Spider-Man pistolero, que si Spider-Woman cyborg, ¿qué más? Ben Reilly, el espectacular Spider-Man, sí, todos esos personajes salen, pero dicen como mucho una frase, o algunos ni eso. Y bueno, no está mal. El Spider-Man T-Rex sale un momento. El Spider-Man mono, yo casi en la película ni lo vi. Lo he visto después mirando por TikTok. Me ha salido ahí, ostras, el Spider-Man mono, pero yo en el momento ni lo vi. Pero bueno, es una película que tiene un ritmo altísimo y no está mal, pero sí que esperaba que alguno de estos Spider-Man nuevos tuviese más protagonismo. Realmente, de los nuevos personajes que nos presentan, aparte de Miguel O'Hara, los únicos que tienen un pelín de protagonismo son Jessica Drew y el Spider-Punk. Que por cierto, el Spider-Punk a mí me ha parecido lo mejor de la película, se roba el show, su personalidad es increíble, mola un montón ese rollito anarquista que tiene, estoy contigo, pero sí, pero no estoy de acuerdo y en cuanto pueda te la voy a liar y ayudo a Miles. No sé, me ha encantado, creo que es un personaje súper carismático y por supuesto el que también es muy carismático, que me estaba olvidando de él, es el Spider-Man India, que me ha parecido una bomba, me ha parecido súper carismático, molan un montón los poderes, el traje, en el doblaje castellano que le han puesto este acento hindú, suena súper guay, es muy divertido, no sé, me ha encantado el personaje, creo que está muy guay, y esos dos, tanto Spider-Punk como el Spider-Man India, son los únicos que tienen un poquito de desarrollo y que más molan en esta película, y que finalmente, como vemos al final, pues se acaban aliando con Gwen, Peter y Miles, y bueno, y los Spider-Mans de la primera película, para ser un poco como el contrapunto, la sociedad arácnida 2.0, que también quiere salvar el multiverso, pero que no está de acuerdo con la manera de trabajar ni el objetivo final que tiene la sociedad arácnida de Miguel O'Hara. En cuanto a Jessica Drew, tampoco está muy desarrollada, no aparece mucho, no tiene mucha importancia, pero creo que pese a que aparece poco, está bien desarrollada, ¿no? Porque la vemos como que es la segunda al mando en la sociedad arácnida, es como la mano derecha de Miguel O'Hara, pero se va dando cuenta de que quizá están equivocados y que quizá pues tienen razón tanto Miles como Gwen. De hecho, al final de la película vemos que ella va al universo de Miles a buscar a Gwen y la encuentra, y no solo no hace nada, sino que ve cómo se va a otro universo y la deja marchar, y en su cara podemos ver que, bueno, que se está empezando a replantear las cosas, y estoy seguro de que en la próxima película se acabará uniendo a este grupo en contra de Miguel, y quizá hace un poco como de punto intermedio para intentar acercar posturas y hacer entender a Miguel O'Hara de que se está equivocando, que está muy bien, que sus intenciones son nobles, pero que no por eso tienes que sacrificar quiénes somos ni nuestra capacidad de decisión. Está muy guay ese debate ideológico de libre albedrío, de que de por una parte Miguel, que defiende que hay ciertas situaciones canónicas que tienen que pasar sí o sí, y por otro lado Miles, que defiende que su destino no es, ni el de nadie está escrito, y que al final eres tú mismo el que decides tu propio destino. Creo que es un mensaje muy chulo que tiene esta película y que está perfectamente desarrollado. En cuanto a los otros Spider-Mans que aparecen, como aparecen muy poco, pues simplemente detallitos. Ha molado ver al espectacular Spider-Man, que para muchos
es una de las mejores series de la historia del personaje. Para mí está ahí con la de los 90. Me ha molado verlo, pero bueno, aparece un segundo y dice una frase y además es para apoyar a Miguel, que es el malo, así que tampoco ha sido muy épico su regreso. Hubiese molado verlo en su universo, verlo, escuchar la canción de Spectacular Spider-Man, que es súper icónica, pero bueno, sí que hay un momentito, un detalle, que cuando estamos viendo la muerte del tío Ben con Tobey Maguire, en otra ventanita estamos viendo también la muerte del tío Ben en Spectacular Spider-Man, lo cual me ha parecido un detalle muy chulo. Como os decía, el Spider-Woman Cyborg aparece un microsegundo, el Spider T-Rex y el Spider Gato aparecen un microsegundo, el Spider-Man pistolero con su caballo está gracioso los momentos que aparece, pero también aparece muy poco. Está muy gracioso el momento del Spider-Man del videojuego, cuando están recorriendo esas celdas donde están los villanos de otras dimensiones, dicen, no, y este es un villano de un videojuego, y sale el Spider-Man de Insomnia y pone Spider-Man Insomnia, y dice, no, estáis hablando de mí, no sé qué. Está gracioso ese momento. De hecho, he visto que hay otro frame en el que parece que por el fondo está también el Miles del videojuego, lo cual es muy guay, tiene mucho sentido y molaría ver mi interacción de Miles en la próxima película con otros Miles que sean Spider-Man, no como el que vemos al final de esta peli. Luego aparece también el Spider-Man Unlimited, que para mí ha sido súper chulo verlo, porque es un Spider-Man al que yo le tengo mucho cariño. El Spider-Man Unlimited, para los que no lo sepáis, es una serie que se creó a finales de los 90, principios de los 2000, cuando acabó la serie de los 90. Marvel quería hacer una nueva serie de Spider-Man centrada pues en el origen del... Uy, que me cargo el micrófono, en el origen del personaje y tal. Lo que pasa es que justo Sony compró los derechos para hacer la película de Spider-Man con Tobey Maguire. Entonces le dijo a Marvel, no me hagas una serie de los orígenes del personaje, hazme una serie distinta porque los orígenes los voy a contar yo en película. Entonces Marvel pensó... vamos a hacer una serie de Spider-Man, pero que tenga un rollo y un tono completamente distinto. En esa época estaba triunfando una serie llamada Batman Beyond, que aquí en España se tradujo como Batman del futuro. Y era, pues eso, ahora no me acuerdo cómo se llamaba, McInnes, creo que era el chico, y Bruce Wayne era muy mayor, y era como un poco la secuela de la serie animada clásica de Batman. Y eso era pues con un ambiente futurista. Entonces Marvel pensó hacer algo parecido porque estaba funcionando muy bien esa serie y pensó en hacer precisamente una serie de Spider-Man 2099, lo que al final decidieron que no, porque era un personaje distinto, mucha gente no lo conocía y tal, pensaron que a lo mejor iba a ser un fracaso y finalmente lo que hicieron fue adaptarlo en un Spider-Man que sí que fuese Peter Parker, pero que tuviese toda esa estética futurista, que fue este Spider-Man Unlimited que vemos, que tiene un traje súper futurista, que está hecho de nanotecnología, con el que es capaz de hacerse invisible, como Miles, pero no por ser un superpoder, sino es una capacidad de camuflaje que tiene el traje y que lleva una característica capa tipo telaraña. Pero es que lo curioso de este personaje es que la serie, que a mí me encantaba de pequeño y que yo se llamaba Spider-Man Unlimited, pero como yo también veía el Batman del futuro y este era muy parecido, lo llamaba el Spider-Man del futuro, lo gracioso de esta serie es que Spider-Man viaja a la Contratierra y el principal villano es el Alto Evolucionador, si no recuerdo mal, que es el villano que hemos visto en la película de los Guardianes de la Galaxia. Pues en esta serie, que a mí me encantaba de pequeño, hace poco la pusieron en Disney Plus y dije, ostras, voy a verla para recordar un poco, ¿no?, qué tal estaba esta serie que me gustaba tanto de pequeño. Está inacabada. La serie fracasó, la cancelaron y literalmente hay un episodio en el que tienen una batalla, se queda todo por resolver, el episodio acaba con un continuará y jamás volvió. Nunca continuaron esa historia y no acabaron la serie, la cancelaron, pero es que no la cancelaron con un episodio en el que más o menos dices, bueno, puede ser un final a la serie. No, es que literalmente el episodio acaba en medio de una batalla, pone un cartel de continuará y jamás volvió. Lo cual, bueno, es una pena, entiendo que no estaba funcionando y que al final esto es un negocio y es lo que hay, pero, jolín, molaría tener una conclusión a esa serie. No sé, desde aquí hago un llamamiento a Sony, a Marvel, para que hagan, yo que sé, 2 capítulos y le den un cierre a esta serie, o que lo veamos en la próxima secuela, que tenga un poquito más, en la próxima película de Cruzando el Multiverso, que tengamos... no, Cruzando el Multiverso, Across the Spider-Verse se llama esta, la próxima creo que es Beyond the Spider-Verse, si no me equivoco. Pues eso, que veamos un poco, yo que sé, que tenga un pelín de importancia el Spider-Man Unlimited y nos cuenten cómo acabó su historia, por favor. Hay un momento también en el que parece verse como un Spider-Man peluche, cabezón.
Y yo juraría, cuando lo vi en el cine pensé, ostras, no sé si habéis visto, hay otra serie de animación, yo es que soy súper friki de las series de animación de Marvel, en especial de las de Spider-Man, me las he visto absolutamente todas. Si os interesa, dejádmelo en los comentarios y hacemos vídeos también comentando un poco las series de animación, que creo que estaría guay. Hay una que es Ultimate Spider-Man, que es una de mis favoritas. Para mí, después de la de los 90 y de Espectacular Spider-Man, estaría ahí, la tercera, sin ninguna duda, aunque no tuvo mucha cabida. Pero esa serie está muy guay porque Spider-Man trabaja para S.H.I.E.L.D. y tiene como su propio equipo de superhéroes, donde está Luke Cage, está Nova, está Tigre Blanco. Y hay alguien más que no me acuerdo y ahí los fans de ese personaje me van a matar. Pero bueno, tiene como su propio equipo de superhéroes. Y en esa peli, Spider-Man rompe completamente la cuarta pared todo el rato, es muy rollo Deadpool, y tiene como una especie de eso, de Spider-Man cabezón, pequeñito peluche, que es así como su conciencia. Y ahí, en esa serie también se trabaja el Spider-Verse, aparece Miles Morales, que luego pasa a formar parte del equipo, también el Iron Spider, también Agente Venom. Es que está muy guapa esa serie porque explora súper bien el universo de Spider-Man y de diferentes tipos de personajes arácnidos que pueden convivir en un mismo universo. Yo os la recomiendo a todos para que la veáis y la tenéis también en Disney Plus, por supuesto. Tiene eso como una especie de conciencia peluchito cabezona y hay un momento que viajan por el multiverso y van a un universo donde todos los personajes son así. Y bueno, esto no tengo pruebas, pero cuando lo he visto me ha parecido que era ese. Lo cual me ha cabreado por una parte porque he pensado, hostia, qué guay, pero por otra he pensado, podríais haberme puesto también al Ultimate Spider-Man, que me hubiese gustado verlo. Y también, por supuesto, después de haber visto al Spectacular, al Unlimited y incluso al cabezón del universo del Ultimate Spider-Man, hombre, que no me hayas puesto al Spider-Man de los 90, que es el más mítico y que es la serie que seguro que muchísimos de vosotros, al igual los que seáis de mi generación, es el producto que nos hizo enamorarnos del personaje. Hombre, pues me hubiese gustado verlo. Que estoy seguro que saldrá, ¿eh? Y en la próxima película, el año que viene, lo tendremos. Porque, vamos, es imposible que ese que es el Spider-Man más icónico para muchísimos de nosotros no aparezca en la película. Que, por cierto, hay un pequeño fallo de récord, porque cuando tenemos la escena en la que Miguel le está contando lo de su padre a Miles, está rodeado por varios de los Spider-Man, entre los que están el Spectacular, el Unlimited, Ben Reilly y tal. Y Miles sale corriendo y luego tenemos la escena esa que ya habían publicado en la que Miguel Ojara dice, perseguir a Miles, y hacen todos el meme de señalarse y tal, y lo empiezan a perseguir y literalmente los mismos Spider-Man que estaban en la sala con Miguel y con Miles están luego también por ahí señalándose, lo cual, bueno, es un detallito, no pasa nada, pero hombre, creo que es una cagada importante, que los ves a los mismos personajes que están ahí dentro de la sala también por ahí fuera. No tiene mucho sentido, pero bueno, yo estoy seguro que la mayoría de la gente no ni lo ha notado, vamos, y para nada eso es algo que estropee la película. Por cierto, no he hablado de Spider-Bite, esta Spider Avatar, que me ha molado mucho, también me parece muy carismática y que al final acaba ayudando a Miles a marcharse a su universo porque empatiza con él y al final de la película se acaba uniendo a su equipo. Es un personaje que yo no conocía y que, bueno, me ha molado bastante. Y ya con esto vamos a la chicha que hemos comentado un poquito por encima y es el momento, para mí, estelar, los momentos estelares de la película. Primero la aparición de Andrew cuando están explicando lo de la muerte del capitán, verlo ahí ha sido espectacular, yo no me lo esperaba para nada y me ha parecido brutal. Ver a Toby también ha sido brutal. No me parece casualidad que al único que no veamos sea a Tom. Porque, bueno, eso que dice Miguel Ojara y también por tema de contrato y porque yo creo que a Tom se lo están guardando para la próxima película, que saldrá seguro 100%. Pero sí que tenemos un detallito, una referencia al universo de Tom Holland, al UCM, tal y como lo conocemos, y es que cuando está circulando por esa galería donde están todos los villanos detenidos, que hay momentos muy graciosos, como el que hemos comentado, el Spider-Man del videojuego, el Misterio Alce, que me ha hecho mucha gracia, lo de los muchos Doc Ock, el Kraven especial y el Rhino muy normal, no, un Kraven muy interesante y un Rhino muy aburrido, dicen. Hay un momento en el que dice, y hay un Prowler, que claro, Miles Morales se queda como, ostras, mi tío. Pero es que lo que vemos es a Donald Glover caracterizado como el Prowler. Y claro, es que tiene muchas aristas esto de comentar. Por una parte, para los que no lo sepáis, Donald Glover es el causante de que tengamos a Miles Morales. Sí, es literalmente el causante de que hoy tengamos a Miles Morales. Es más, la serie Community,
que la estoy viendo, pues precisamente justo la estoy viendo ahora, voy por la tercera temporada y me está encantando. Para mí se sitúa en el top de las mejores sitcom de la historia, no la había visto nunca y me está pareciendo súper divertida. Es la culpable de que tengamos a Miles Morales. Y es que en el primer episodio de la segunda temporada sale Donald Glover, que es uno de los protagonistas de la serie, sale con un pijama de Spider-Man, así como yo voy ahora. Pero bueno, esto es un cosplay guapo, y currado, pero lo suyo es un pijama. Pero bueno, esa imagen se hizo viral, se empezó a hablar de cómo molaría un Spider-Man negro, no sé qué, y Michael Bendis, que era el que estaba escribiendo los cómics de Spider-Man, de Ultimate Spider-Man, en ese momento se inspiró en él para crear a Miles Morales. Es decir, que literalmente, gracias a esa escena, Michael Bendis se inspiró para crear a Miles Morales. De hecho, todo el mundo decía que Donald Glover, que había sido la inspiración, era el actor ideal para hacer de Miles. Lo que pasa es que al final, pues bueno, Donald Glover ha ido creciendo, ya no es un chaval como era cuando grabó Community, que es de principios de los 2000, ahora no lo sé exactamente, pero creo que la serie empezó en el 2006, 2007. Y claro, ahora ya Donald Glover es muy mayor para hacer de Miles. Y aún Miles, aunque llegará, ya lo hablaremos, no va a llegar hasta dentro de unos años al UCM. Entonces, claro, cuando hicieron Spider-Man Homecoming, a modo de homenaje, de easter egg, lo contrataron como Aaron Davis, como el tío de Miles Morales. De hecho, lo vemos en la película, que es cuando Tom Holland le hace el interrogatorio ese con la voz tipo Batman y tal, esa escena que está tan divertido, es el que les está comprando armas a los al Shocker y tal, al principio de la película. Y bueno, de hecho, él literalmente es Aaron Davis, sale ahí confirmado porque vemos un gráfico, habla de que tiene un sobrino que vive en el barrio y que no quiere que estas armas lleguen, lo cual nos confirmaba que Miles Morales ya existía, ya había nacido, pero es que además ahora se ha hecho viral en estas últimas semanas que en el doblaje, creo que es brasileño, de No Way Home, se escucha como mientras Spider-Man está en su nuevo piso, alguien en castellano dice Miles no sé qué, que parece ser Río Morales, la madre, lo cual nos podría dar a entender que Miles va a ser vecino de Peter en el UCM y que lo vamos a conocer en la próxima película. Pero es que Donald Glover aparezca ahí vestido como Prowler, nos confirma que él ya en el UCM es el Prowler, ya está ejerciendo como el Prowler, lo cual nos acerca aún más a que veamos a Miles Morales en el UCM. Y me parece algo brutal, para mí ha sido el momento estelar, el cameo estelar de la película. Me ha hecho muchísima gracia verlo ahí, además porque ahora justo estoy viendo Community, he estado viendo toda esta historia de cómo surgió lo de Miles gracias a esa escena, y ostras, me ha hecho muchísima gracia verlo ahí con el traje de Prowler. Y bueno, va un poco en la línea de lo que hablábamos, ¿no? Los villanos que están viajando de universo, a él lo han detenido, lo tendrán que devolver al UCM. Entiendo que cuando vuelva ya no se acordará de nada de esto, de lo que ha pasado, de que ha visto a otro Miles siendo Spider-Man y tal, lo cual que no tendría sentido, porque luego iría a su sobrino y diría, oye, te he visto siendo Spider-Man, y como que se carga un poco la sorpresa. Entonces yo entiendo que tú cuando viajas de universo te olvidas de toda tu vida anterior, como le pasa al buitre al final de Morbius. Pero bueno, me ha parecido un detalle súper chulo verlo ya como Prowler, lo que como os decía ya nos confirma que el Prowler ya existe en el UCM, y juntándolo a esa noticia que ha salido ahora de que también en la versión original se escucha lo que se escucha más bajito, por eso resaltaban lo de el doblaje brasileño, porque se escucha más alto, vamos a tener a Miles Morales más pronto que tarde en el UCM. Mi teoría, mi apuesta es que lo vamos a conocer en esta primera película de la nueva trilogía de Tom Holland. Al final de la primera película habrá una postcréditos, yo diría, o molaría que fuese así, conforme existe otra araña radiactiva como la que le picó a Peter. Durante la segunda película de esa trilogía veremos a Miles cómo le pica la araña y se convierte en Spider-Man. Durante la tercera película, yo creo que ya Peter le enseñará a Miles a ser Spider-Man y trabajarán juntos contra una gran amenaza. Y bueno, lo que ninguno queremos que pase, pero va a pasar 100%, es que llegado un punto cuando Tom Holland ya no quiera seguir siendo Spider-Man, así un poco como ha pasado con Robert Downey Jr. como Iron Man, pues hará un gran sacrificio para salvar a todo el mundo, acabará muriendo y será Miles el que tome el testigo de ser el Spider-Man del UCM, y tendremos toda una trilogía dentro del UCM con Miles Morales como Spider-Man. Yo apostaría que pasará en la tercera película de esta próxima trilogía. Pero bueno, al final esto dependerá mucho de cómo vaya el calendario de eventos y hacia dónde quieran dirigir la historia de Marvel después de Secret Wars, porque esto va a pasar después de Secret Wars. Antes de Secret Wars vamos a tener una peli de Spider-Man y luego las otras dos vendrán después. Entonces, pues depende de hacia dónde vaya la saga, pues puede ser que pase en la tercera película de la trilogía, como que pase en una película de Vengadores en la que se estén enfrentando, yo que sé, a Galactus, o sea, un
Avengers vs X-Men, lo que sea, pero bueno, estoy convencido de que Tom Holland, llegado el momento, acabará muriendo y Miles será su sustituto. Y vamos, no tengo ninguna duda de que en esta próxima trilogía vamos a ir viendo crecer a Miles, primero desde ser un niño sin poderes que es vecino de Peter, hasta luego ver cómo le pica la araña, cómo empiezan a trabajar juntos, hasta que llega un momento en el que Peter muere y Miles le tiene que sustituir, algo así como pasa, bueno, no tanto como pasa en esta película de animación, porque al final no llega a trabajar con el Peter de su universo, pero bueno, ya sabéis lo que os quiero decir. Que por cierto, no lo he dicho, pero ya lo tendría que haber dicho al principio del vídeo. Yo también, ya habéis visto que estoy haciendo este vídeo con mis mejores galas, con este cosplay de Spider-Man, que me lo pongo muy pocas veces, pero realmente me lo pondría todos los días porque me siento increíble llevándolo, que además me hace mucha ilusión porque precisamente es el cosplay del Spider-Man de esta franquicia de Into the Spider-Verse. Es el mismo traje, tanto el que lleva el Peter Parker del universo de Miles, el rubio, que me viene al pelo, nunca mejor dicho, que muere al principio de la película, como Peter B. Parker, el que acaba siendo el mentor de Miles y el que vemos en esta película teniendo a una hija, es decir, lo cual nos confirma que, bueno, que ha arreglado su relación con Mary Jane, como vemos también en la peli, viviendo juntos, que tiene a esta hija Mayday, que la verdad es que es muy divertida. Todos los momentos, cómo tiene sus instintos arácnidos, se pone la capuchita esta de punto con los ojos de Spider-Man, está muy guay, es muy gracioso, al final es un bebé, no tiene muchísima relevancia, pero bueno, es carismática y un poquito el alivio cómico, junto a Ben Reilly, que también no lo he comentado, pero también el Araña Escarlata es un poco el alivio cómico de la película. No me ha apasionado, mola mucho estéticamente y tal, pero no me ha aportado mucho, porque dice 3 cosas y las 3 son tonterías. Y bueno, al final de la película vemos como Gwen lo manda para su universo y le rompe el reloj para viajar entre dimensiones, así que podemos asumir que ya... hasta luego, Araña Escarlata. Nos toca hablar del que será el villano principal de la próxima película y que empieza a serlo en esta, que es la Mancha. Me ha parecido genial la historia de la Mancha, que sea un científico de Alchemax, el responsable de traer la araña que le acaba picando a Miles. Por lo tanto, como él dice, yo te creé. Pero a la vez Miles lo crea a él, porque al final, con lo que pasa al final de la película y tal, con el colisionador, se acaba... Pero bueno, al final tampoco Miles tiene la culpa, quiero decir, el tío ese está ahí y si se mete dentro y tiene un accidente, pues, oye, Miles estaba haciendo su trabajo, que era intentar evitar que el colisionador ese destruyese el universo. Pero bueno, es un poco como que el uno ha creado al otro y por eso tienen esa rivalidad. También me ha parecido muy gracioso que sea el tío al que le pega con el bagel, que es una escena muy icónica de la primera película y que, bueno, muy divertida y que, bueno, que sea justo ese tío me ha parecido bastante gracioso. Creo que es un buen villano, no tiene un desarrollo súper profundo, es más que nada venganza, bueno, es literalmente venganza, tú me creaste, tú me has hecho esto, tú me has arruinado la vida, voy a arruinar la tuya, pero a la vez es tremendamente poderoso. Hacia el final de la película, cuando ya consigue toda esa capacidad para dominar los agujeros negros, para viajar entre dimensiones, se convierte en una grandísima amenaza que va a estar muy guay tenerlo como villano principal en la próxima película. Creo que está muy bien porque han convertido a un villano mediocre de los cómics en una grandísima amenaza para el Spider-Verse, y eso creo que tiene mucho mérito. Y eso, como decía, en definitiva su historia me parece guay, me parece interesante, y esa conexión con Miles está muy chula. Y nada, ya no nos queda más que hablar del final de la película, que como os decía, acaba en el punto álgido, cuando se está poniendo más interesante. Mola ver que Gwen se ha dado cuenta y que quiere ayudar a Miles, que reúna al equipo antiguo, Spider-Man Noir, Spider-Ham, Penny Parker con su robot, más las adiciones de Spider-Punk MVP, Spider-Man India MVP 2 y ¿quién es la otra? Ah, y Spider-Bite, que también estará con ellos. Está guay que formen ese equipo y que quieran ir a buscar a Miles y a ser ese contrapunto para la sociedad arácnida de Miguel O'Hara, aunque son muchos menos, pero bueno, ya veremos cómo evoluciona, porque yo creo que esto va a ser una especie de Civil War arácnida, en la que todos se vayan tomando, al final los que están en la sociedad arácnida, muchos tomarán bando y se unirán al bando de Gwen y de Miles. Por eso esa parte está muy guay, pero bueno, ya lo habíamos comentado un poco. Y luego pues la gran revelación es que Miles, cuando se marcha al que cree que es su universo, realmente se está marchando al universo de la araña que le picó, porque como hemos comentado, la araña la trae el científico, que luego se convierte en la Mancha y se le escapa. Por eso en la primera película la vemos glitchear esa araña. Y
realmente lo que le dice Miguel O'Hara es que esa araña no le tendría que haber picado, y el hecho de que le picase y fuese hacia el colisionador al día siguiente para ver a la araña provoca que el Spider-Man de ese universo muera y que todo lo que pase con el colisionador, todo lo que acaba pasando con el colisionador suceda, porque realmente no tenía que pasar. El hecho de que Miles esté ahí distrae a Peter y hace que no llegue a tiempo para apagar la máquina. Según el canon que Miguel O'Hara tenía establecido, Peter apagaba la máquina y nada de eso sucedía. Entonces, como Miles está ahí, cambia la historia. Es el culpable de que Peter muera y es el culpable de que se empieza a descontrolar el multiverso. Por eso no quiere saber nada de él, no lo quiere en su sociedad arácnida y no confía en él y lo quiere tener retenido pues para que no la líe más, porque lo ve como una persona que lo único que hace es liarla. Y claro, eso es un golpe súper duro para Miles, porque no solo se entera de que él no estaba destinado a ser Spider-Man, sino de que es el culpable, como ya sospechaba, de la muerte de Peter y de todo esto que está pasando. Pero al final no tiene la culpa, quiero decir, no es la culpa de Miles el encontrarse la araña y el que le pique, la culpa es del científico este de Alchemax, el que luego se convierte en la Mancha por traerla a ese universo. Realmente son puras circunstancias y Miles no podía hacer nada. Pero lo más curioso de todo es que luego, cuando viaja al universo donde realmente procedía esa araña, vemos que en ese universo el padre de Miles, el Capitán Davis, ha muerto. La madre es viuda y recibe ayuda de su tío Aaron, el Prowler, o el que creíamos que era el Prowler, que aún sigue vivo. Y el Miles de ese universo es el Prowler. Y claro, Miguel le dice que en ese universo no hay Spider-Man, porque como la araña se fue, en ese universo no hay Spider-Man cuando tendría que haberlo, y en el suyo él no tendría que ser el Spider-Man, tendría que seguir siendo Peter Parker, que seguiría vivo. Claro, la cosa es que ese Miles que es Prowler es el que realmente estaba destinado a ser Spider-Man, porque de hecho cuando él está como viendo su futuro de la Mancha y tal, viendo como, bueno, creo que es cuando la Mancha le está explicando que se ve como la araña pasa por un portal y llega al mundo de Miles, si os fijáis bien, es que yo lo vi en el momento y no lo entendí, pensé, hostia, un tío con trenzas. Está el Miles con trenzas de ese universo y la araña está al lado suyo, es decir, la quitó en el momento en el que lo iba a picar y se iba a convertir en Spider-Man. Lo cual provoca que como no tiene la araña y ante la muerte de su padre, que es un elemento canónico, según Miguel O'Hara, de su línea temporal, porque si se convierte en Spider-Man tarde o temprano tenía que morir su padre, se acabe convirtiendo en el Prowler porque no ha sido Spider-Man. En cambio, el Miles que conocemos, el de ese universo que no estaba destinado a ser Spider-Man, es el que realmente estaba destinado a ser el Prowler. Porque esto lo he visto en TikTok, no me doy ningún mérito. Si os fijáis, en la primera película, cuando se encuentra con el Peter Parker, en el colisionador, se les activa a los dos el sentido arácnido. El de Peter es rojo y azul, y el de Miles es verde y morado, que son los colores del Prowler. Entonces, claro, eso nos está diciendo, es un detallito que nos está diciendo de que ese Miles estaba destinado a ser el Prowler, pero como le ha picado la araña y ha conocido a Peter Parker, su destino cambia, y esos colores verde y morado se convierten en rojo y azul, porque en ese momento su destino cambia y pasa a ser Spider-Man, lo cual provoca que en el otro universo, y que esto es ya de teoría conspiranoica totalmente, del meme ese del tío así todo loco apuntando cosas en la pizarra, en el universo de donde provenía la araña, ese Miles que estaba destinado a ser Spider-Man no se convierte, ese universo está totalmente destruido, de hecho se escucha como el cártel de los 6 siniestros, no sé qué, la policía ha puesto toque de queda, como en plan que en ese universo hay una delincuencia increíble y los 6 siniestros campan a sus anchas porque evidentemente no hay Spider-Man. Ese Miles que estaba destinado a ser Spider-Man, como muere su padre y no tiene esa figura, se acaba refugiando en su tío Aaron, al cual le tenía mucho cariño, y este le acaba llevando por el camino de la delincuencia y lo convierte en el Prowler. Y eso literalmente me explota la cabeza y me parece un desarrollo y una semillita brutal que parece que la tenían pensada desde la primera película y no sé, me parece que está súper bien hecho, le da una dimensión distinta a la historia y nos genera un conflicto súper interesante de cara a la próxima película. Veremos qué pasa con el Miles de ese universo, si realmente pese a ser el Prowler es malo o a lo mejor es bueno, parece que es malo porque está como intentando amenazar a Miles, que seguro que se escapará porque ya lo vemos que está preparando su rayo para librarse de las cadenas que le tienen atado, que precisamente es un detalle muy curioso porque está atado de la misma manera y en el mismo saco de boxeo
que él ata al Peter Parker en la primera película, cuando le hace el interrogatorio después de encontrarlo en el cementerio. Y bueno, veremos qué pasa con él. Estoy seguro de que es malo. Mola, ¿no? Esa dualidad, como uno le ha robado el destino al otro, ¿no? Como que se han intercambiado los destinos. Pero creo que al final nuestro Miles, por así decirlo, será capaz de hacer ver al otro Miles que se equivoca y que ellos no son así, y yo creo que lo acabará llevando hacia el lado bueno y acabará siendo un Spider-Prowler que les ayude a todos a luchar contra, aunque no tenga superpoderes arácnidos. La verdad es que estoy un poco perdido, no sé cómo lo van a... hacia dónde van a ir los tiros de la próxima película, cómo se van a solucionar el conflicto. Yo creo que va a ser eso, como decíamos, una especie de Civil War arácnida. Creo que en cierto punto Miguel O'Hara se dará cuenta de que está equivocado. Me da la sensación de que en cierto punto también Miles va a tener que elegir si salvar a su padre o salvar a alguno de sus amigos, que vamos, yo me jugaría todos mis peniques a que va a ser Gwen Stacy, porque también es un elemento canónico, un suceso canónico en la historia de los Spider-Mans, y por toda la importancia que ha tenido, y yo creo que va a tener ahí un conflicto, no sé, no sé por dónde van a ir las cosas, pero creo que está súper bien planteado. Han sabido aprovechar muchas cosas de la primera película, las han hecho más grandes, han metido muchas semillitas muy interesantes, y creo que la han dejado en un punto, pues eso, súper hypeante, que nos deja con unas ganas tremendas de que llegue el próximo marzo para ver cómo concluyen toda esta historia. Yo personalmente estoy súper satisfecho, me ha encantado la película, creo que Sony lo está haciendo súper bien, esto es algo que nunca pensé que diría. Creo que Sony lo está haciendo súper bien con esta franquicia y que está sabiendo conectar todo su universo a través de esta trilogía de animación. Y la verdad es que poco más podemos pedir, los que somos fans del personaje de Spider-Man. Pues es eso, no podemos aspirar a más. Una película donde tienes 200 Spider-Man distintos, que tiene una calidad tremenda, la historia te llega al corazón, está bien contada, visualmente es espectacular, nos conectan con los personajes live action que tanto amamos, nos da pistas y nos amplía también cosas de otros universos. No sé, creo que es perfecta, que Sony está haciendo un trabajo perfecto y que es completamente de aplaudir. Y esto ha sido todo por hoy, mis fans de Marvel. ¿Qué os ha parecido la película? ¿Os ha gustado tanto como a mí? ¿Para vosotros es mejor que la primera? ¿Qué esperáis de la tercera parte que se estrena el año que viene? Como siempre, dejadme vuestras preguntas y opiniones en los comentarios, que os estaré leyendo y respondiendo. Si os ha gustado, suscribiros al canal, ya que estaré subiendo más contenido de Marvel, Star Wars, cine y series, y si dejáis un like me ayudáis un montón a crecer y a que este vídeo cada vez se muestre a más personas. Mi nombre es Kevin Stolen, gracias por estar, nos vemos en la próxima, aquí en Stolen TV.